prepárate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Señores, esta noche estamos aquí reunidos para el regreso de Argentina. Make Argentina Great Again. Hoy, banda, bienvenidos al primer gameplay de Hearts of Iron 4 de el canal. Hoy vamos a jugar con Argentina en el mod de Libertad y Unión, o Unión y Libertad, ¿vale? Vamos a dejar la dificultad regular y también el enfoque de guía históricos. Y prepárense porque esto va a ser regaláctico. La verdad es que hace un buen tiempo que no juego Hearts of Iron, pero es la primera vez que juego con mods, así que esto sí que va a estar bueno, ¿vale? Tenemos un ejército, bueno, podemos decir que bastante decente. Vamos a ponerlo en la frontera con Uruguay. Es muy posible que sea nuestra primera guerra, así que vamos a mandar a esta gente por ahí, perfecto. Y claro que sí, estamos con Argentina, nuestro presidente es Augusto Pedro Justo, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son nuestros focos nacionales. Ok. That's a lot of damage. Pues son inmensos, ya te digo yo, no sé por dónde empezar, la verdad. Ok, aquí está el pad que nosotros necesitamos. El regreso de la Confederación. Vamos a ir a por ello, por supuesto que sí. Hey, that's pretty good. Antes que nada, vamos... tenemos 3 espacios para investigar. No está nada mal. Vamos a ir a por Super Weapons primero. El Mauser M09, claro que sí. Vamos a ir a por Electronical Mechanical Engineering. Madre mía. Y tenemos 5 fábricas, nada mal. No vamos a producir aviones por el momento. Vamos a ir full infantería para ver qué tal nos va. Y podemos hacer trenes desde un comienzo, bastante bueno también. También vamos a poner artillería, pero todavía no, más adelante. Y dentro de lo que son nuestras logísticas no estamos tan mal. Tenemos convoyes y todo, así que nada mal, sinceramente. Vamos a ver con nuestra infantería. Ok, es muy básica, pero es bastante decente, diría yo. Y también vamos a poner un general. Vamos a poner a Juan Pistriani, let's go. Y ahora sí que sí, puede empezar a pasar el tiempo. Y vamos a ver qué tal es nuestra fuerza aérea. Tenemos una fuerza aérea bastante decente, la verdad, Vamos a activar todas estas cosas y la vamos a poner al norte, donde está Uruguay. Ahí estamos. Ok, esto es terrible. Tenemos una depresión económica. Rampant corrupción rampante. Ok, sí, tenemos inflación. No sé qué me recuerda. El golpe de estado de 1930. La doctrina Monroe. Madre mía, chaval, eso sí que es el dolor total. Y vamos a empezar ganándonos el soporte o el apoyo de la población. Let's go. Ok, pero al mismo tiempo también tenemos que hacernos cargos de controlar la inflación de alguna manera. Así que vamos a concentrarnos en la economía al menos un poco. Y ahora sí vamos a hacer el esfuerzo de controlar la inflación. Ok, ha caído Etiopía, que en paz descanse. Y vamos a ir a por Mechanical Computing, let's go. Y ahora vamos a apoyar el crecimiento de la industria, let's go. Eso va a venir de perras en realidad.
Y vamos a ir ahora por reducir el gasto público. Y bueno, básicamente todo este tiempo estoy intentando controlar el tema de la inflación hasta terminarlo por completo, para luego recién ir a por el tema político y la conquista de Sudamérica. De hecho, nuestras fábricas producen, a pesar de que tenemos solamente 5 fábricas. Y respecto a Convoys tampoco no vamos nada mal, sinceramente. Tenemos buenos números. Tenemos 15 brigadas, lo cual no es poco, ¿vale? Es verdad que nuestras brigadas son malísimas, pero tranquilos porque la mejoraremos dentro de pronto. Y por fin tenemos inflación mínima, lo que ha costado, tío. Podemos terminar con esto. Y madre mía, se ha costado acabar con la inflación, chaval. Por fin con esto acabamos con el problema de la inflación. Y es uno de los tantos problemas que todavía le quedan a la Argentina. Y eso que todavía no nos hemos expandido a ningún lugar. Lo bueno es que respecto a ejército tenemos un ejército muy decente, aunque claro, solo en cantidad, ya que en calidad es malísimo. Ya tenemos un poco de Armor Experience, vamos a ver si podemos mejorar esto acá. Vamos a agregarlo 1 de artillería al menos. Y por cierto, nos hacen falta trenes también, así que hay que fabricarlos una vez que tengamos más fábricas. Y la verdad es que me encanta el modelo del tren, tío, es súper bonito la verdad. Pero todavía no les podemos aplicar, entonces más fábricas que tendremos dentro de pronto. Y finalmente acabamos con la inflación en el país. Yo siempre dije que no hay nada mejor que el comunismo para la República Argentina. Wow, eso sí que costó un montón. Literalmente han pasado 2 años y apenas hemos podido hacer eso. Así que ahora sí, por fin podemos concentrarnos en los temas políticos. Así que asegurar las provincias del norte. Y oficialmente estamos acabando por completo con la inflación. Así que regaláctico. Cuidado, chicos, córranse. Pará. No, pará. Cuidado, no, cuidado. Pará, acá, pará. Ahí, pará. Bueno, basta. Pará. Ahí está. Listo. Pará. Y bueno, mientras tanto vamos a ver cómo van las cosas en Europa. Ya se hizo el Ausschluss. Todavía no le han pedido los Sudetes a Checoslovaquia, pero podría ser en cualquier momento en realidad, Perfecto, tenemos el apoyo de los militares. Ahora vamos a pedir apoyo al alto mando galáctico. Y parece que vamos a tener guerra civil, banda. Así que esto va a estar muy interesante, Y llegó la hora, señores. Lanzar la guerra civil. Let's go, otomanos. Ahí estamos. Y nos puede venir bien un experto en el reclutamiento del ejército. Let's go. Y llegó la hora de la verdad, señores. ¡Guau, chaval! Estamos en guerra civil, banda. Ahí estamos. Vamos a seleccionar a todo el ejército. Claro que sí. ¡Wow! Son demasiadas brigadas. Vamos a dividirlo en todo caso. En otra parte por aquí. Y ya sabes que no puede pasar los 24 ejércitos. Así que vamos a seleccionar unos cuantos acá, perfecto. Y también vamos a seleccionar generales. Y sinceramente creo que tenemos la parte más fuerte de Argentina. Aún así no hay que subestimar nada. Vamos a mandarlos a todos a la frontera. Perfectísimo. Y luego de eso vamos a hacer una línea ofensiva para hacerlos capitular lo más rápido posible. Ahí estamos, perfecto, let's go. Ok, a ver si vamos a avanzar ahí entre dos. Parece que sí, pero claro, estamos muy empatados, la verdad, Tenemos la mitad del país y ellos tienen la otra mitad. Increíble. Primero que llegue nuestro ejército a la frontera para poder hacer ciertas maniobras que puedan servir. Y la idea es no perder territorio, date idea, banda. Vamos a mandar a esta gente a San Juan para protegerlo. Y de ahí vamos a ir avanzando. Vale, tenemos ya un pequeño ejército en esta zona. A ver si podemos verlo hasta Buenos Aires. Yo creo que sí, Yo creo que sí, podría ser, pero necesitamos más ejército, banda. Necesitamos más refuerzo en esta zona. Vamos a mandar a este pillo acá. Ha llegado el momento del time, lots of time. Pero atentos porque vamos a tener bastantes encerradas. Ya más adelante en el vídeo os voy a enseñar cómo hacer una. やっちゃいましたね。
ir a por libre comercio, claro que sí. Tenemos un montón de poder político, así que está bastante bien. Vale, y nuestro siguiente objetivo va a ser por fin Uruguay. Ya hemos ordenado y organizado el país en mayor medida. Solamente hay que acabar ahora con la corrupción. Pero en mayor parte hemos logrado lo que era más complicado. Y vamos a establecer la confederación que nos va a dar cores en Tarija, en Santa Catarina y también en Magallanes. ¡Let's go! Y también llegó la hora de disolver estos ejércitos, sobre todo los federales, que como podéis ver ahí son malos, ¿no? Lo siguiente. Y nuestra división de infantería tampoco se quedan atrás, son malísimas, como podéis ver ahí. Así que hay que reformar ahora sí como tiene que ser una verdadera división de infantería, que es la de acá. Y aquí le vamos a poner un poco de soporte de artillería, perfecto. Y por qué no, también una campaña de ingeniería, let's go, guardamos. Y esto nos viene perfecto. Y a este señor que es un líder de infantería, vamos a ponerle Infantry Esper, let's go. Eso le va a dar más 10% al ataque de infantería. Eso va a venir súper clave, ya que bueno, básicamente lo que más tenemos es infantería. Voy a cambiar el tipo de unidad a equipo de infantería. Ahí estamos. Y finalmente establecemos la confederación. ¡Wow! Miren este evento, banda. ¡Vivan los militares! Nos da 34.000 de manpower y más 10% de ataque de división y 10% de más defensa de división. Increíble, vamos a ir a por esto obviamente. No es urgente, ¿vale? Pero lo quiero tener, tío, es increíble. Y parece que ya empezó la Segunda Guerra Mundial. Acaba de capitular Bélgica, catastrófico. Me parece que el buen Luxemburgo será lo siguiente sin caer dentro de pronto. Y Dinamarca también está en guerra ya. Uy, pobre Dinamarca. Y por fin llegó la hora de prepararnos para la elección de Uruguay. Let's go, otomanos. Y vamos a influenciar en la política uruguaya. Y al parecer nos han rechazado por completo. Así que vamos a la contra Uruguay. Vamos a ver si vamos a hacerlos capitular rápidamente. That's the idea, guys. A ver si podemos entrar por aquí, también sería bueno. Y bueno, se han ido medio servidor. Eso no es bueno, banda. Ok, Brasil también nos ha dado por la guerra. Eso es muy malo. Vamos a mandar a un pibe a proteger la frontera. ¿Qué tenemos? 3, creo que con estos suficientes. Y la mayoría del World Score está en esta zona sur de Uruguay. Así que la idea es pasar por aquí, banda. Y listo, eso es lo que queremos hacer. Perfecto. Ir viendo poco a poco el ejército para hacer capitular rápidamente a Uruguay y acabarlos por completo. Perfecto, lo hemos conseguido. Listo, señores, atacamos. Vale. Si cae Colonia Sacramento, lo hemos conseguido. Ahí estamos, se acabó. Y no sé cómo es que todavía no ha capitulado Uruguay, pero está nada hacerlo. Y yo creo que tomando Melo se acabó, señores. Vamos, dime que sí. Y finalmente ha capitulado Uruguay, chaval. Tomamos todos los estados y se acabó, señores. Let's go, otomanos. Chaval. Perfecto. Ahora sí, todos a la frontera, por favor. Tenemos una Brasil que derrotar, que está on fire, por cierto. Vale, chicos, y aquí vamos a hacer una jugada muy arriesgada. Vamos a intentar tomar todo este ejército de aquí, encerrándolos por esta zona más o menos, a ver si es posible. Pero claro, tenemos que romper primero esto de acá. Vamos a hacer la jugada del siglo, vamos a ir entrando por acá para poder encerrar todo este ejército, al menos la mitad, ya que no creo que podamos con todo directamente. Y cuidadísimo, hemos roto ahí la zona, espectacular. Vámonos, vale, vamos a ir avanzando. Vale, podemos hacer encerrada esta que se quedan acá. Perfecto. Y no vamos nada mal, la verdad. No vamos nada mal, la verdad. Cuidado, eso sí, vamos a mandar un pibe que contraataque acá. Y ahora sí que empiecen a atacar para mantenerlos ocupados. Mientras que el resto va avanzando. Vale, esa es la idea. Con cuidado. Perfecto, let's go. Vale, ahora simplemente que se mantenga. Ok, hay que romper acá. Hay que romper esta zona aquí. Y lo hemos conseguido, señores. Vámonos, vamos bien por el momento. Ahí estamos, estos que descansen. Y estamos a nada de lograrlo, señores. Vale, hemos encerrado ahí una buena cantidad, pero todavía no lo hemos logrado. Perfecto. Vámonos. Eso
eso sí, uno que retroceda, por favor. Vale, y ahora vamos a romper esta línea de acá, esta también. Y es cuestión ahora de empezar a atacarlos como locos, porque ya se quedaron sin suministros. Vámonos. Y ahí, perfecto, estamos empezando a avanzar, señores. Lo estamos haciendo de perlas. Vale. Guau, chaval, con cuidado, pero bien hechas las cosas, seguimos avanzando. Perfectísimo, esta gente ya se va a quedar prácticamente sin suministro. Perfecto, hayan muerto un montón de soldados, señores. Ahora solamente quedan las cantidades grandes, así que let's go. Vamos a acabar con ellos, claro que sí. Uy, hay 4 divisiones de Brasil, banda, That's a lot of damage. No tiene suministro, así que la que se va a ganar ahí. Madre mía. Eso sí que fue una encerrada, Y finalmente ha funcionado el plan, señores. Ahí estamos. ¡Buah, chaval! Espectacular, tío. Eso sí que fue espectacular. Hemos perdido 21.000 y han perdido 68.000, chaval. Increíble, aún así nos falta un montón, pero nada mal para hacer el primer ataque. Y finalmente vamos a ir a por War Economy. Claro que sí, señores. Y vamos a ir a por Extensive Concretion. Let's go. Vale, chicos, vamos a hacer otra jugada maestra, pero esta vez desde la costa. Hay que tomar lo que es Puerto Alegre, donde hay un Supply Hub aquí, ¿vale? Y con este Supply Hub le vamos a hacer la misma estrategia, pero esta vez en la parte de aquí. Serán muchos soldados también lo que va a perder Brasil. Ya de por sí ha perdido un montón, pero ahora va a perder muchísimos más, ¿vale? Así que vamos a agarrar estas 7 brigadas y las vamos a mandar hasta el sur. Lo malo es que esta zona no está muy protegida, que digamos, así que hay que protegerla lo mejor posible, ya que están atacando constantemente. Y la idea es, sobre todo mientras esperamos a tener más Military Factories, que se van a ir dentro de pronto, una vez que se hagan los Supply en esta zona. Que de hecho sí se están haciendo, como podéis ver, poco a poco va a llegar el suministro hasta esta zona donde estamos en rojo. Y la idea es tener suministro para poder hacer la jugada maestra que os digo. Ok, vamos a tener un pequeño ataque, o podríamos llamarlo el fin del ejército de Brasil. Vean esto, banda. Ahí estamos, y en teoría no debe ser mucho quilombo. El problema es que nuestro ejército está un poco, bueno, podríamos decirlo bastante herido. Sin embargo, será cuestión de tiempo nada más para poder hacer el contraataque. Ahí estamos. Y ahora de frente a Porto Alegre, para poder tener suministro en esa zona. Vale, y la idea es hacer tiempo para que puedan llegar hasta esa zona y poder controlar la línea de suministro. Tenemos suministro, señores, y vamos a hacer la corte del año, claro que sí. Vamos a empezar a atacar desde aquí hasta esta zona. Y no vamos nada mal. Si logramos tener esta provincia de acá, se quedan prácticamente con 0 suministro. Pero primero quiero hacer la encerrada antes que nada. Y ahora sí que sí, hacemos el ataque del siglo. Ahí estamos. Perfecto, hemos roto la brecha, señores. Let's go. Nos quedamos en esta zona y es cuestión nada más de llegar. Ahora sí empezamos a atacar, señores. Atacamos desde todos los frentes. Let's go. Perfectísimo. ¡Vamos! Adiós suministro para Brasil. Uy, pobre Brasil, banda, no sabe lo que se le espera. Empezamos a atacar nuevamente por esta zona. Y bueno, ya es cuestión de tiempo nada más para que estén fritísimos. Y poco a poco se está debilitando Brasil. La verdad es que aquí en Hearts of Iron sí que hacer estrategia, pero de verdad, porque si no, madre mía, lo que se complica. Aún así no vamos a cantar victoria, no hemos ganado todavía la guerra. Estamos ganando unas cuantas batallas, eso sí, pero todavía tiene ejército, como podéis ver ahí. Aunque poco a poco está cayendo, lentamente, pero está cayendo. Ahí estamos, perfecto. Y ya que estamos, vamos a ir a por Viva la Educación, que nos va a dar un nuevo ejército. ¡Buah, chaval! Ahí sí que vamos a estar on fire, tío. Me sorprende la cantidad de los ejércitos que puede tener Argentina. Eso que todavía estamos en mid-game. Y bueno, Brasil, ha sido un gusto, bro. Ahí estamos. Brasil está intentando recomponerse, pero es muy tarde, Brasil. La verdad es que es muy triste, pero Brasil ha caído, señores. 133.000 bajas. Y aún así, tío, todavía se resiste, madre mía. Es que tiene un montón de manpower, pero ya es cuestión de tiempo nada más. Ha salido la jugada exactamente como queríamos. Y yo creo que ahora sí vamos a jugárnoslas un poco, ¿vale? Y vamos a poner una línea ofensiva para tomar las ciudades más importantes de Brasil.
que serían Sao Paulo, Río de Janeiro y demás. Yo creo que tomando esas ciudades ya Brasil va a estar muy cerca de la capitulación. Y bueno, ok, esto no me lo esperaba. Tenemos ingleses en esta zona, no vamos a poder avanzar demasiado. Yo creo que llegó la hora de unirnos al eje, señores. Vamos a entrar a la facción de Alemania. ¡Let's go, otomanos! Ahí estamos y esperemos que Alemania nos mande ayuda, por favor, porque no me gusta ver a los ingleses acá metidos, banda. Y tenemos que llegar hasta Sao Paulo lo antes posible también. Y Brasil está a punto de rendirse. Podemos darle la paz directamente. Podemos pedirle lo que es Río Grande del Sur. O podemos seguir con la guerra. Yo creo que vamos a ir con la guerra, banda. Así que let's go. Vamos a perder un montón de estabilidad, eso sí. Lo cual es una catástrofe. Pero bueno, hay que acabar la guerra lo antes posible. Y Río de Janeiro es nuestra, señores. Madre mía, no me digas que tengo que irme hasta Recife. Al menos tenemos suministro ahora en toda nuestra frontera. Y finalmente, luego de 300 millones de años, Brasil está a nada de la capitulación, señores. Está solamente a 73%. Hemos tomado como 100 capitales de Brasil. Pero bueno, estamos cerca de la elección. Tienen que capitular lo antes posible. Ok, tiene que ser una broma. Brasil ha puesto su capital en Manaus, tío. No puede ser. Tenemos que ir hasta el Amazonas ahora. That's a lot of damas. Esperemos que el ejército pueda llegar a tiempo. Y en breves Brasil está a punto de capitular, señores. Solamente falta un 2% y lo habremos conseguido. Por favor, dime que sí. Se ha complicado acá la cosa. No sé dónde ha sacado Reino Unido 6 brigadas. Y ahora tenemos que esperar a que vengan los aliados. Solo miren esto, banda. La inmensidad, tío. De Brasil complica un montón las cosas. Tenemos Belén ya. ¡Vamos! Buah, chaval. De verdad que ha costado esto. Uf, chaval. Sinceramente, qué quilombo. Lo primero vamos a tomar Río Grande del Sur. Creo que vamos a tomar todo el sur de Brasil, banda, sin problemas. Ahí estamos, todas estas provincias. Tal vez incluso lo que es Río de Janeiro, Minas Gerais, tal vez también no vendría nada mal. Y por qué no, también Espíritu Santo. Y el resto lo vamos a convertir en puppet, creo yo. Vale, ahí está, lo hemos pupeteado. Y también el resto de provincias la vamos a coger nosotros mismos directamente. Posiblemente sean las peores fronteras del mundo, pero bueno, es trabajo honesto. Y lo hemos conseguido, banda. ¡Buah, chaval! Espectacular realmente. Hemos tomado todos estos estados. Increíble. Y el resto lo hemos cometido en un puppet. Integralis Brasil. ¿What? Ok, ahora tenemos que acabar con el Reino Unido. Hay unas cuantas provincias donde está él. Vale, y bueno, ese estado de acá lo iremos integrando poco a poco. Pero eso sí, hay que ir mejorando relaciones urgentemente, porque si no, nos van a odiar, banda. Y bueno, vamos a intentar hacer un pequeño desembarco, a ver si podemos recuperar las Malvinas y también las islas de Georgia, ¿vale? Y para ello vamos a preparar un pequeño ejército. No son marinos, pero bueno, algo es algo. Vamos a ver si es posible, banda. Ok, estamos a punto de hacer una invasión naval, banda. ¡Vámonos! La primera invasión naval del canal, señores. Estamos a punto de desembarcar. Ok, dime que sí, por favor. Y finalmente hemos tomado las Malvinas, banda. Lo han conseguido. Estuvieron muy cerca de morir, eso sí, pero lo hemos conseguido. Espectacular. Y bueno, faltarán las Islas Sándwiches. Y vamos a ganar claims en Uruguay, señores. Vamos a anexarlo por completo finalmente, porque ya empezamos a tener problemas de resistencia y tal, y no queremos eso claramente. ¡Ey! Podemos integrar las Malvinas. ¡Let's go, otomanos! Ahí estamos, con eso vamos a integrarlas. Y supongo que cambiará el nombre a Islas Malvinas. ¡Buah, chaval! Y ahora si vienen las Islas Sándwiches. Tremendo. Y bueno, chicos, estamos a punto de tomar también las... ¡Oh, vamos! Hemos anexado Uruguay, let's go. Espectacular. Y estamos a punto de tomar las Islas Sándwich del Sur. Ahí estamos. Es cuestión de tiempo nada más para poder tomarlas. Y parece que tenemos un poco de resistencia, pero es cuestión de tiempo para que se rindan, señores. Y finalmente hemos tomado las Islas de... Ya hemos tomado las Islas del Sur, perfecto. Madre mía, este video sí que me ha costado un montón. No me van a creer, banda, pero más de 12 horas de edición.
Y bueno, no sé cuántas horas de juego en realidad, yo creo que unas 4 o 5 tal vez. Pero bueno, de verdad, espero gustado el video de hoy. Este ha sido el primer video de Hearts of Iron 4. De hecho había grabado uno con El Salvador, pero al final nunca lo edité, ya que iba a costar un montón. Así que espero que les haya gustado realmente este video, banda. Si llegamos a 500 likes, haremos la segunda parte y conquistaremos toda América. Así, señores, incluyendo Estados Unidos. Así que bueno chicos, por el video de hoy. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Ey, antes de que te vayas, me había olvidado, chicos. Si llegamos a los 15.000 suscriptores, antes de que acabe septiembre, voy a estar regalando 2 victorias, 2. Y daré más detalles de cómo participar una vez que lleguemos. Así que suscríbete, güey. Espero que os haya gustado el video de hoy. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego, chavos.